A veces la vida se detiene en un solo instante. Un sonido, una mirada, una frase, pueden desmoronar todo aquello que creíamos seguro. Esa noche, para Samuel Valverde, el destino lo esperaba al otro lado de la puerta de su propia casa. El renombrado empresario había regresado inesperadamente de un viaje de negocios. Nadie lo esperaba. Había pasado meses en Madrid, rodeado de lujo, contratos y reuniones, pero un presentimiento lo obligó a volver antes de tiempo. Mientras cerraba el último expediente de la jornada, la luz de la Castellana se reflejaba en los cristales de su despacho, y el silencio le pesaba más que el oro acumulado en sus cuentas. Tenía 45 años, una fortuna en expansión y una soledad que se hacía insoportable. Sobre su escritorio descansaban dos objetos que resumían su vida entera. Una pluma de plata, regalo de un socio italiano, y una fotografía que apenas se atrevía a mirar. En ella aparecía Sara Morales, su primera esposa, sonriendo con la ternura que la muerte le arrebató una noche trágica. Desde entonces, Samuel se había refugiado en el trabajo, dejando atrás a su hija Emilia, de 7 años, y al pequeño Miguel, que apenas conocía su voz. Sin avisar a nadie, Samuel tomó su abrigo y salió al pasillo. El chofer lo esperaba, pero él decidió conducir por sí mismo. La lluvia de abril golpeaba suavemente el parabrisas de su Mercedes negro mientras atravesaba la carretera hacia Salamanca. A mitad del trayecto se detuvo en una pequeña cafetería de barrio. Pidió un cortado y por unos minutos observó la vida sencilla de los demás, tan distinta de la suya, como si recordara que alguna vez también supo reír sin miedo al reloj, cuando las torres de la Catedral de Salamanca aparecieron en el horizonte. Un recuerdo lo atravesó. Sara caminando con él por la Plaza Mayor, llevando de la mano a la pequeña Emilia. Suspiró. Había pasado demasiado tiempo desde la última vez que la abrazó, desde que confió en que Verónica Ruiz, su segunda esposa, cuidaría de los niños con cariño y paciencia. Qué equivocado estaba. El portón de hierro de la finca se abrió con un chirrido. Samuel detuvo el coche. Respiró hondo y por un momento imaginó la escena que lo esperaba. Emilia corriendo hacia él, riendo, con el cabello castaño al viento, y el pequeño Miguel balbuceando su nombre. Pero al entrar en la casa, lo recibió un silencio espeso, casi fúnebre. Dejó el maletín sobre la mesa del recibidor y levantó la vista hacia el retrato de Sara. «He fallado», susurró. El reloj marcaba las 10. Afuera, el viento golpeaba las contraventanas y la lluvia resbalaba por los cristales. Dio unos pasos más, guiado por un presentimiento que no sabía explicar, hasta que un sonido apenas perceptible lo detuvo. Primero fue un sollozo débil, luego una voz infantil, temblorosa, que desgarró el aire. «Por favor, no nos hagas daño más». El corazón de Samuel se detuvo. Esa súplica provenía del salón. Avanzó con cautela, sintiendo cómo cada latido le pesaba en el pecho. En el suelo, sobre una alfombra desordenada, Emilia sostenía en brazos al pequeño Miguel. Su vestido rosa estaba desgarrado, manchado, y sus mejillas húmedas de lágrimas. Frente a ellos, erguida, con un vestido rojo y voz cortante, estaba Verónica Ruiz. «Callaos de una vez. Si seguís llorando, os sacaré a la calle», escupió la mujer con frialdad. Samuel se quedó petrificado. Esa voz, tan distinta de la que conocía, resonó como un látigo en su alma. La historia que comenzaba esa noche cambiaría sus vidas para siempre. Por un instante, el mundo se detuvo. El corazón de Samuel golpeaba en su pecho con una fuerza que apenas podía contener. Cada paso que lo acercaba al salón era un abismo de miedo y rabia contenida. Y al cruzar el umbral, la imagen lo atravesó como una cuchilla. Emilia estaba en el suelo, abrazando con desesperación a su hermano Miguel, que lloraba sin consuelo. Su vestido rosa, roto y manchado, parecía una herida abierta. Frente a ellos, Verónica Ruiz, su esposa, se erguía con el maquillaje intacto, los labios apretados y la mirada llena de impaciencia. «Os he dicho que os calléis. Si seguís haciendo ruido, os encerraré fuera. ¿Me oís?», gritó con una frialdad que heló el aire. Samuel sintió que el estómago se le encogía. Aquella voz, aquella expresión en el rostro de la mujer que dormía a su lado, eran desconocidas para él. Sin pensarlo, dio un paso al frente. «¡Basta!», rugió, y su voz resonó con una autoridad que ni él recordaba tener. Verónica se sobresaltó, pero en un segundo cambió el semblante. Una sonrisa fingida se dibujó en sus labios mientras se giraba hacia él. «Cariño, qué sorpresa. No esperaba verte tan pronto». «No es nada grave. Los niños solo estaban un poco revoltosos», dijo, forzando una voz dulce que sonaba a veneno.
Samuel no respondió. Caminó hacia Emilia y se arrodilló a su altura. La niña temblaba, aferrando el borde de su falda sucia. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar y una sombra violeta en la muñeca. El hombre contuvo la respiración, alzó los brazos con suavidad y tomó a Miguel en ellos. El bebé seguía llorando, pero al sentir el calor de su padre, su llanto se convirtió en un gemido entrecortado. «Ven, Emilia, acércate a papá», susurró con voz temblorosa, intentando no romperse por dentro. La niña lo miró con miedo, buscando permiso en la mirada de Verónica. Finalmente dio un paso adelante y apoyó la frente en su brazo. Samuel la cubrió con la mano, con un gesto torpe pero lleno de ternura. Detrás de ellos, Verónica seguía sonriendo. «No exageres, Samuel. Llevo semanas sola con ellos. La doctora me dijo que necesitaban disciplina. No entiendes lo que es lidiar con 2 niños día y noche». Él levantó la vista lentamente. Sus ojos, que antes expresaban cansancio, ahora brillaban con una ira silenciosa. En ese momento, una figura apareció en el umbral. Doña Mercedes Ortega. La criada de toda la vida observaba en silencio. Solo inclinó la cabeza ante Samuel antes de desaparecer hacia la cocina. No dijo una palabra, pero su mirada bastó para confirmar lo que él temía. «La cena está lista», anunció Verónica, intentando recomponer la escena. «Será mejor que todos nos sentemos, ¿no?» Samuel asintió con rigidez. Tomó a Miguel en brazos y extendió una mano hacia Emilia. La niña dudó un instante, pero al sentir el contacto cálido de su padre, se dejó guiar. Esa noche, la mesa se convertiría en el escenario donde el silencio pesaría más que cualquier palabra. Esa noche, la finca dormía envuelta en un silencio denso, roto solo por el tic-tac del reloj de pared. Samuel estaba en su despacho, con las luces bajas, incapaz de concentrarse en los papeles que tenía frente a él. Cada línea que había leído durante años, contratos, cifras, acuerdos, ahora no significaba nada. Solo podía escuchar una voz, la de su hija Emilia, temblorosa, pidiendo que no le hicieran daño. Esa súplica lo perseguía como un eco que no quería extinguirse. Caminaba de un lado a otro, con el corazón oprimido, sin saber si debía gritar, llorar o romperlo todo, hasta que, casi sin darse cuenta, su mirada se detuvo en un cajón antiguo del escritorio, aquel donde Sara solía guardar pequeños recuerdos. Con manos temblorosas lo abrió. El olor del papel envejecido lo envolvió, trayéndole de golpe un pasado que había intentado olvidar. Entre dibujos infantiles y tarjetas amarillentas encontró un sobre cerrado, intacto, con su nombre escrito a mano. «Para Samuel». Por un momento dudó. El corazón le martillaba las sienes. Finalmente lo abrió y leyó. «Si algún día no estoy, cuida de Emilia y de Miguel. No pongas tu confianza demasiado pronto en nadie, y sobre todo, confía en los ojos de tu hija cuando tenga miedo. Ella no sabrá mentir». Samuel apretó el papel contra el pecho. Sintió la presencia de Sara a su lado, como si su voz aún habitara aquel despacho, suave pero firme. Una lágrima cayó sobre la carta, borrando parcialmente la tinta. Miró alrededor buscando aire, y descubrió una fotografía entre los papeles. Él, Sara y una diminuta Emilia, tomada en el restaurante Casa Lucio, en Madrid. En la imagen Sara sonreía, aquella sonrisa que podía iluminar la noche más oscura. Los ojos de la niña, los mismos de ahora, lo observaban con esa mezcla de inocencia y verdad que no deja espacio a la mentira. Entonces todo encajó. Las marcas en la muñeca de Emilia, el miedo en su mirada, la súplica de esa noche. Se dejó caer en el sillón de cuero respirando con dificultad. Había permitido que otros hicieran daño a lo único que realmente le importaba, y ahora ya no podía seguir mirando hacia otro lado. En ese instante, la puerta se entreabrió con un leve chirrido. Era doña Mercedes Ortega. Llevaba un chal gris sobre los hombros y la mirada baja, como quien carga un secreto demasiado pesado. «Don Samuel», dijo con voz contenida, «hay cosas que usted debe saber». Él levantó la cabeza lentamente. Mercedes tragó saliva antes de continuar. «He visto cómo la señora Verónica trata a los niños cuando usted no está. A veces deja a la niña afuera, en el porche, incluso en noches frías. Y al pequeño Miguel le da leche aguada. Llora de hambre hasta quedarse dormido». Samuel cerró los ojos, con el alma hecha trizas. Mercedes añadió en voz más baja. «Una vez encontré a los dos durmiendo en el suelo del cuarto de almacenamiento, porque su habitación estaba cerrada con llave». El hombre apretó los puños. La rabia y la culpa se mezclaron con una claridad absoluta. Recordó las palabras de Sara. «Confía en los ojos de tu hija cuando tenga miedo». Entonces lo comprendió. Era hora de actuar. «Gracias, Mercedes», murmuró sin mirarla.
Esta vez, no me quedaré de brazos cruzados. La mujer asintió en silencio y se retiró, dejando la puerta entreabierta. Samuel permaneció de pie, mirando la lluvia que golpeaba el cristal. En su mano la carta temblaba, empapada por lágrimas que ya no intentaba ocultar. «Perdóname, Sara», susurró. «Te fallé, pero ya no más». Y con esa promesa, marcó un número en su teléfono. «Ricardo», dijo con voz firme, aunque quebrada, «mañana a primera hora te quiero en la finca. Es hora de poner todo en orden». La voz de su abogado respondió al otro lado. «Entendido, Samuel. Estaré allí al amanecer». Esa noche, el hombre no durmió. La carta de Sara reposaba abierta sobre la mesa, y la foto familiar guardada en su chaqueta, junto al corazón. Por primera vez en muchos años, Samuel Valverde sabía exactamente qué debía hacer. El amanecer llegó con un cielo gris sobre Salamanca. Samuel Valverde no había dormido. La carta de Sara Morales seguía sobre la mesa, y su decisión ya estaba tomada. Era hora de poner fin a la sombra que cubría su casa. A primera hora, Ricardo Colmenares, su abogado de confianza, llegó en un coche discreto. Samuel lo recibió en el umbral de la finca con un apretón de manos silencioso, el rostro cansado pero decidido. Sobre el escritorio colocó 3 pruebas: la carta de Sara, las fotografías de las muñecas, de Emilia marcadas por los golpes y el testimonio escrito de doña Mercedes Ortega. «Con esto basta», dijo Ricardo con gravedad. «Pero la voz de tu hija será la clave». Samuel asintió. Sabía que nada sería más doloroso que escuchar a Emilia hablar de lo que había vivido. Horas después, las piedras frías de la audiencia provincial se alzaban imponentes, como si la justicia misma los observase. La jueza Elena Márquez, una mujer de semblante sereno y mirada firme, presidía la sala. Verónica Ruiz entró vestida sobriamente, con un pañuelo en la mano y lágrimas perfectamente calculadas. Parecía la imagen de una viuda ejemplar. Samuel, en cambio, se sentó en silencio, sosteniendo la mano de Emilia, mientras el pequeño Miguel quedaba al cuidado de la trabajadora social, doña Carla Reyes. El procedimiento comenzó. Ricardo habló primero. «Señoría, solicitamos orden de protección para los menores. Presentamos pruebas de maltrato físico y psicológico y una carta escrita por la madre biológica, Sara Morales». El abogado de Verónica replicó enseguida, con voz teatral. «Mi clienta es una madrastra ejemplar. Estos supuestos maltratos no son más que malentendidos». La jueza levantó la mirada. «Llamen a doña Mercedes Ortega». La mujer entró despacio, con el delantal impecable y los ojos húmedos. Habló sin vacilar. «Vi con mis propios ojos cómo la señora Verónica dejaba a la niña fuera en noches frías. Más de una vez los encontré durmiendo en el suelo, porque la puerta de su habitación estaba cerrada con llave, y al pequeño Miguel le daba leche aguada. Lloraba de hambre. Un silencio pesado inundó la sala. El abogado contrario intentó desacreditarla, pero Mercedes no bajó la mirada. «He servido en esa casa 10 años. No me equivoco, señora jueza». Entonces Elena Márquez preguntó con voz suave pero firme: «¿Puede hablar la menor?». Samuel se inclinó hacia su hija. «Emilia, no tienes que hacerlo si no quieres. Estoy contigo». La niña respiró hondo, apretando su pequeño osito de peluche. «Quiero hablar», dijo. Subió al estrado. Su voz al principio era apenas un hilo, pero poco a poco se volvió clara. «Ella me dijo que si contaba algo, nos echaría a la calle. Pero ya no quiero callar. No quiero que Miguel viva con miedo». Un murmullo recorrió la sala. Samuel se llevó una mano al rostro. Lágrimas silenciosas le corrieron por las mejillas. El abogado de Verónica intentó interrumpir, pero la jueza golpeó el mazo. «Basta». En ese momento Verónica Ruiz se levantó de golpe. Su máscara se rompió. «¡Mentirosa!», gritó. «Eres igual que tu madre, siempre fingiendo ser tan santa. Os odio a los dos». Su voz resonó como un trueno. La sala entera contuvo el aliento. El abogado contrario intentó calmarla, pero ya era tarde. La jueza Márquez golpeó el mazo 3 veces. «Orden en la sala. Señora Ruiz, siéntese». Verónica se desplomó en la silla, respirando agitadamente. Samuel, con los ojos fijos en la jueza, rompió su silencio. «Tengo algo más que mostrar», dijo con voz firme. Sacó una fotografía del interior de su chaqueta. Sara sonreía, con una pequeña Emilia en brazos tomada en Casalucio, años atrás. «Esta es la prueba de lo que ella significaba para mí. No es solo mi hija legalmente. Es mi hija de sangre. Siempre lo fue, aunque me empeñara en no verlo». La jueza observó la foto y luego la carta de Sara. Leyó en voz alta la frase final. «Confía en los ojos de tu hija cuando tenga miedo. No sabrá mentir». La sala permaneció en un silencio absoluto. Incluso el aire parecía suspendido. Entonces la jueza habló con solemnidad. «El tribunal ha escuchado lo suficiente. Se suspende de inmediato toda custodia a la señora Verónica Ruiz.
La tutela provisional de Emilia y Miguel Valverde queda en manos de su padre, don Samuel Valverde. Las palabras resonaron como un alivio contenido. Emilia corrió hacia su padre y lo abrazó con todas sus fuerzas. Miguel fue colocado en sus brazos, y Samuel los sostuvo a ambos, sin esconder las lágrimas que ahora eran de amor y de liberación. Verónica gritó desde su asiento, pero fue escoltada fuera de la sala. Su voz se apagó entre los pasillos, mientras la justicia, al fin, imponía su verdad. El sol volvió a salir sobre Salamanca, pero aquella luz no era la misma. Después de meses de oscuridad, la casa de los Valverde respiraba paz por primera vez. Las risas de Emilia y el balbuceo de Miguel se mezclaban con el canto de los gorriones, llenando de vida cada rincón donde antes reinaba el silencio. Doña Mercedes Ortega abría las ventanas cada mañana, dejando entrar el aire fresco y el aroma de los cipreses. Samuel, que antes solo conocía el lenguaje de los negocios, aprendía ahora el lenguaje sencillo del hogar. Preparar el desayuno, acompañar a Emilia al colegio, mecer a Miguel hasta que cerrara los ojos. Cada gesto cotidiano se había convertido en una forma de redención. En el jardín, junto al muro de piedra, plantaron un pequeño huerto. Sobre una tablilla de madera, Emilia escribió con pintura azul: Huerto de Sara. Allí, entre tomates, flores y tierra húmeda, la familia encontraba la manera de sanar. Cada brote nuevo era un símbolo de lo que había vuelto a florecer en sus vidas. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de los tejados, Emilia se acercó a su padre. «Papá, ¿ya no nos dejarás solos nunca más?», preguntó con voz bajita. Samuel se arrodilló frente a ella. La miró a los ojos, esos mismos ojos que Sara le había pedido aprender a escuchar. «Nunca más, hija», respondió con ternura. «Te lo prometo». Ella lo abrazó con fuerza, y en ese instante, él comprendió que el amor no se mide en riquezas ni en poder, sino en la capacidad de estar presente, de cuidar y de escuchar. Esa noche, al mirar el cielo de Castilla, Samuel Valverde sintió que su vida había vuelto a tener sentido. El eco de la voz de Sara seguía acompañándolo, no como un recuerdo doloroso, sino como una guía silenciosa. «Confía en los ojos de tu hija cuando tenga miedo». Y así lo hizo. Cada día, cada risa, cada mirada de Emilia y cada sonrisa de Miguel eran su manera de honrar aquella promesa. Porque la verdadera riqueza no está en los números ni en los títulos, sino en el calor de una familia unida, en la paz de una casa donde los niños duermen sin miedo, y en la certeza de haber llegado, al fin, a casa.